Bienvenidos a la cuarta edición del Think Digital Summit, un congreso online y 100% gratuito organizado por INESDI Business Tech School, que reúne a distinguidos ponentes del sector de la tecnología e innovación para debatir sobre cómo la revolución digital puede dar respuesta a todos los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. En los próximos días vamos a hablar también sobre inteligencia artificial, industria 5.0, redes 6G. Os invito a que disfrutéis de esta y del resto de las ponencias. En un mundo cada vez más digitalizado, es crucial recordar que el corazón de cualquier transformación tecnológica sigue siendo el ser humano. Hoy nos adentramos en un diálogo profundo sobre cómo las personas y la tecnología se entrelazan y cómo podemos aprovechar al máximo esta simbiosis para impulsar el progreso. Recordemos que en última instancia somos nosotros, las personas, las que guiamos el rumbo de esta transformación. Os invito a abrir vuestras mentes, a inspiraros y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan para construir un futuro más humano, conectado y próspero. En esta ponencia en directo nos acompaña Joan Clotet. Joan, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer contar contigo como siempre. Joan es creador de Humanismo Digital, asesor en talento digital, facilitador y coach ejecutivo. Nos va a hablar de las soft skills, el aprendizaje constante y de cómo seguir siendo relevantes en un futuro cada vez más digitalizado. Además, podéis participar activamente en la charla haciendo preguntas a través del foro de la web del Think Digital Summit. Joan, tengo muchas preguntas que hacerte. La primera de todas es ¿de qué se trata el humanismo digital? Es bastante simple, es decir, es volver a poner a las personas en el centro. Tiene una explicación, digamos, un poco conectada con la historia, conectando con el Renacimiento, aquella época en la que después de un periodo largo, más o menos oscuro, pues se vuelve a poner en valor la persona y el factor humano. Yo esto lo traslado, digamos, al siglo actual y tiene que ver con volver a poner a las personas como centro de referencia en un mundo que es cada vez más digital, ¿no? De alguna manera es algo que también conecta con mi identidad, porque hace unos años pues, hice un ejercicio personal para definirme con las menos palabras posibles y llegué a esto, ¿no? Es decir, me considero un humanista digital. Tampoco me gusta presentarme por aquello que he estudiado hace más o menos años o de aquello que trabajo, porque eso cambia y tiene que cambiar, la personalidad, la identidad no tanto. Para mí también es una cierta seña de identidad, pero el concepto como tal tiene que ver con poner a las personas en el centro y que esto sea el punto de referencia a tiempo en cualquier decisión que impacte a las personas. Muy bien, muy interesante. Llevamos muchos años en un proceso de transformación digital. La pandemia lo aceleró, obviamente, y el avance de las tecnologías disruptivas nos está manteniendo siempre en un cambio constante. ¿Esto está aplicando a todas las organizaciones y a todas las personas o se ciñe solo a algún ámbito, a algún sector? Es una buena pregunta porque es posible que todavía haya organizaciones que piensen que no les afecte. Yo creo que sí, porque cuando hablamos de transformación digital hablamos de transformación y esto hace ya pues siglos, milenios que está pasando, que el mundo se transforma y con ello nosotros. Y digamos que el apellido digital es más reciente, tiene unas pocas décadas y afectará más o menos antes o después a una organización grande, pequeña, diferentes sectores. Pero al final estamos todos conectados con todos. Y como decías, por si no nos teníamos eso suficientemente claro, pues la pandemia nos para el mundo y nos invita a una cierta reflexión en ver en que estamos todos conectados, ¿no? Entonces yo creo que sí, afecta absolutamente a todos porque estamos todos operando, ya sea con nuestros clientes, proveedores, socios. Me cuesta mucho pensar que haya una organización, grande o pequeña, que pueda vivir al margen de la transformación digital. Y luego decir, aunque sea el tópico, que cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformación fundamentalmente. Obviamente pasa por invertir, implantar y desplegar tecnologías de una manera un poco más intensiva, pero hablamos de un cambio en sentido amplio, ¿no? De un cambio de mentalidad, de un cambio de manera de operar, porque va cambiando todo a nuestro alrededor. Y lo digital, además, pues eso lo promueve, desintermedia, acelera. Y esto, pues si nos fijamos solamente en las últimas décadas, pues es muy rápido y cada vez más. Cada vez más. Exponencialmente, ¿no? Exponencialmente, sin duda. Y ahí el primer punto, quizá conectando con la pregunta, es ser consciente de cómo me está afectando, cómo me va a afectar y qué está en mis manos hacer para adaptarme o para liderar esos cambios, ¿no? ¿Qué nos recomendarías, ¿no?, a las personas que se aferran, ¿no?, a lo que han hecho siempre, ¿no?, y con todos estos cambios, cómo se puede surfear, ¿no?, con estos cambios y qué actitud hay que tener? Sí. Un poco? A ver, es difícil. Las personas que nos escuchen pues, estarán en países diferentes, con dedicaciones diferentes. Es difícil dar alguna sugerencia que sea universal, ¿no? Pero para mí el punto de conciencia es muy clave. Es decir, cuando viene algún tipo de cambio, no solamente un tema digital,
La pandemia es un caso reciente, un laboratorio de experiencia en un pequeño virus que aparece en la otra punta del mundo, algo invisible que de repente hace más ruido del que pensábamos, y salvo los que estaban muy cerca de esa problemática, pues hasta que no llega, hablamos en este momento desde España a Italia, empezamos a ver tema de confinamiento, empezamos a ver que eso va con nosotros y luego todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces cualquier tema, oportunidad o amenaza que está llegando, hay un primer punto que es darnos cuenta a tiempo de que eso nos va a afectar sí o sí. Y esto conecta también con la capacidad que tenemos las personas de tener esa apertura al cambio, adaptación. Entonces hay un primer punto que es, al margen de lo que estemos haciendo en este momento, tener un poco las luces largas puestas y ver si lo que está ocurriendo, y lo digo no de manera defensiva, sino de manera también proactiva, cómo podemos aprovecharlo. Cuando me preguntabas, estaba pensando en el taxi que me traía aquí, pues es una profesión, digamos, en que puedes tener personas, quizá por un tema generacional, más digitales, y personas al final de su carrera profesional que huyen de la tecnología y no se fían de Google Maps. Y para mí la diferencia está, aparte de un tema vital y de expectativa de futuro, en si queremos proteger el pasado o el futuro. Y yo siempre invito a proteger el futuro. Es decir, el pasado es lo que hemos vivido y hay que ponerlo en valor, pero lo que está por delante hay que saber verlo, hay que aprovecharlo, hay que adaptarse a tiempo para que no, en una expresión muy española, no nos pille el toro, ¿no? Sí, sí, me encanta proteger el futuro, muy bonito. Bueno, como director y consultor que con larga trayectoria has vivido y gestionado muchos cambios y transformaciones en las distintas empresas donde has colaborado. ¿Qué has aprendido que pueda ayudar a quienes nos escuchan, ¿no? sobre el cambio? Bueno, lo primero es algo que no es nuevo y que todo el mundo supongo que lo ha vivido, y es que el cambio es inevitable y es necesario. Es decir, las cosas cambian a nuestro alrededor, quizá en función del contexto en el que estemos, nuestro país, nuestro momento, el trabajo que tengamos, quizá tenemos la percepción de que eso no está cambiando. Yo cuando tengo una conversación con alguien que me dice, desde hace muchos años, hace tiempo que no las tengo, que me dice, no, todo está igual, pues a mí me genera un poco, no de preocupación, pero eso ya no me parece algo muy positivo, porque los cambios van a pasar en cualquier caso, están pasando constantemente. Deben pasar, además. Deben pasar. A veces también contribuimos a que pasen y a veces somos víctimas o protagonistas de que eso se produzcan, ¿no? A nivel global, cambios sociales, cambios económicos, cambios profesionales. Entonces, como en la vida vamos a cambiar sí o sí, pues no solamente asumir primero que esos cambios van a ocurrir, sino que además intentar, como se dice la expresión, abrazarlos con cierta apertura. Y eso es un cierto contrasentido con la capacidad de las personas de estar, digamos, abiertos o proactivos al cambio. A las personas nos cuesta cambiar. Y somos seres humanos y tenemos cosas buenísimas y cosas que también podemos mejorar. Y cambiar es algo que no es cómodo, como mínimo. Entonces, el cambio como tal es algo que está ocurriendo, y si nos centramos más en el entorno profesional, aunque no de forma exclusiva, también en estos años lo que yo he visto es que la gestión del cambio, porque hay que gestionarlo, o no se produce a tiempo. Entonces conecta una vez más con las personas. Cuando hablamos de cambiar, podemos cambiar un edificio que requiere material, esfuerzo, energía. Meter toda la tecnología que... Tecnología, presupuesto, medios, pero cuando hablamos de personas, la velocidad de ese cambio o la capacidad de asimilar ese cambio pues es proporcional a la capacidad de cada persona afectada por ese cambio a estar abierta a cambiar. Y cuando miro hacia atrás, el mayor freno siempre son las personas. Siempre son las personas, y también la mayor palanca. Entonces, claro. en la medida en que haya personas que sean sensibles a esa realidad, que el cambio es necesario y que hay que ayudar a las personas a cambiar, porque el punto de partida no es la predisposición. Hay personas que sí quieren cambiar constantemente y les motiva, pero no son la mayoría. Entonces, en la medida que hay organizaciones que son sensibles a esto y que hacen un proceso de acompañamiento, en decir, oye, esto es el cambio, qué sentido tiene, cuál es la foto de futuro, intentar ver lo positivo que hay delante o de qué amenazas huimos también, y gestionar ese cambio, porque el cambio se va a producir sí o sí. Recuerdo conversaciones del pasado, un caso claro, cuando dos compañías se fusionan. Y ves al cabo de bastante tiempo, están los amarillos y los azules, que se fusionan en una sola compañía que debería ser verde y todo el mundo debería sentirse verde. Pues mi punto es que si no se hace algo a tiempo para que eso sea así, al cabo de X años, y lo he vivido muchas veces, te dicen, bueno, yo soy verde pero tirando a amarillo, o yo soy azul de corazón, y verde no se siente nadie. Y tiene que ver con lo que te decía, con las personas realmente nos abramos, adoptemos, asimilemos esos cambios, y que alguien haga ello para facilitar, haga algo a tiempo para facilitar que eso sea posible, ¿no? Interesante, Joan. Además, como cuentas las cosas siempre parece que es fácil, pero bueno, esto de que el cambio siempre es un freno y una palanca, fácil decirlo, pero muchas veces el freno como que parece que tira más y que está más ¿no? Sin duda, no es fácil,
por eso no es habitual hacerlo a tiempo. Y aquí la clave está en ser consciente y ser sensible también a que a las personas nos cuesta cambiar. Por tanto, el hecho de primero ser consciente de que eso es necesario, acompañarlo, y eso requiere tiempo, energía. En muchos sitios, y lo he vivido también, seguro tú también, las piezas parece que encajan solas. Igual acaban encajando, pero ¿a costa de qué? Entonces, tener claro que hay una transición de un punto A a un punto B y que las personas, su punto de partida no es precisamente la apertura y la proactividad cuando hay un cambio que a veces no pinta positivo, pues hay que gestionarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, llevamos un año tremendo con la inteligencia artificial, para arriba, para abajo, está en boca de todos, en todas las noticias, y realmente está siendo un impacto, ¿no? Quería saber un poco cómo lo ves, como una cosa que ha llegado pasajera o que realmente va a suponer un cambio importante en todo, en la forma que trabajamos, en la información que tenemos. Pues es difícil de decir, ¿no? Y quizá con la perspectiva de un trabajo de unas cuantas décadas hacia atrás cerca de la tecnología, hemos vivido momentos parecidos, ¿no? Está por ver. Lo que sí es verdad es que personas que son muy expertas y tienen bastante autoridad, digamos, técnica y de influencia, pues están sorprendidos del poder de la inteligencia artificial y de la capacidad de cambio. Por tanto, digamos que si miramos hacia atrás, parece un momento parecido al que vivimos pues con la democratización de Internet en los 90 o la aparición del iPhone, pero también momentos más recientes, ¿no? Si blockchain y el efecto disruptivo inmediato que tendría en muchos sectores, o más recientemente el metaverso, que también esta conversación no la tendríamos tú y yo, sino nuestros avatares, ¿no? Y hay que dejar pasar tiempo, porque no es un tema solamente de tecnología, es de cómo reacciona todas las personas y intereses y organizaciones que están conectadas con la tecnología. Y la ética, además, ¿no? Eso es súper La ética, importante, no, eso es más inquietante. Y ese es un gran punto, es decir, utilizamos tecnología para hacer las cosas de manera más eficiente, más personal, más efectiva, para conectarnos, compartir, aprender, pero en la medida que la inteligencia artificial, que supone emular capacidades que solamente un cerebro humano hacía hace poco tiempo, pues esto es más invasivo. Y las personas solemos ver, conectando con lo que decíamos de resistencia al cambio, antes los riesgos o los prejuicios que las oportunidades. Y en el último año especialmente, porque claro, la inteligencia artificial es un recorrido que viene de los años 50, o sea que no es algo nuevo que hayamos inventado. Pero en el último año en particular, y especialmente desde noviembre 2022, con todo el tema de la inteligencia artificial generativa, estamos viendo cómo pues, hay muchas tareas, no puestos de trabajo, pero tareas que es posible mecanizarlas de manera aparentemente gratuita, nada es gratis, con una tecnología. Entonces esto es muy impactante y invita una vez más a una reflexión de decir, oye, pues este tipo de tecnología que es muy poderosa, pues si empezamos a mecanizar decisiones en que la decisión, entre comillas, la toma un algoritmo, pues conecto otra vez con las personas. ¿Quién desarrolla ese algoritmo? ¿En base a qué valores? ¿Qué tipo de conversaciones se tienen a tiempo para que un coche, por decir el ejemplo más típico, para que un coche autoconducido decida, en caso de incidente, tomar una decisión en nanosegundos? Pues qué tipo de software, de criterios se han embebido para que una máquina en quien delegamos una decisión tome una decisión y aparentemente mejor que la nuestra. Entonces, ese debate respecto a cómo complementar la tecnología, inteligencia artificial en particular, con valor humano es determinante. Y para mí la clave está justo en el orden inverso, es decir, decisiones y acciones que toman las personas con tecnología, en ese orden. Delegamos cada vez más en tecnología. Me voy otra vez al pasado, es un tema quizá generacional. Cuando empecé a trabajar hablábamos también de las hojas de cálculo. En la empresa en que empecé a trabajar, al final de los años 80, pues llegaban a España las hojas de cálculo. Hoy le explicas esto a mis hijos y te parecen que eres un dinosaurio, que vienes de otra generación, porque tenemos súper normalizado que un cálculo lo hacemos con una hoja de cálculo, porque es más eficiente, menos errores, lo podemos compartir. Pues esa normalidad asumida de la hoja de cálculo, que al final de los 80 era un poco más impactante, nos va a pasar gradualmente también con la inteligencia artificial. Ya estamos interactuando con la inteligencia artificial como clientes, como consumidores, como alumnos, como ciudadanos, y quizá lo que está impactando más ahora es la velocidad de esos cambios. Ver que cada vez más ciertas cosas se pueden hacer también apoyados o delegados en la inteligencia artificial. Y eso tiene los dos aspectos que decías, es decir, ventajas de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato, más potente, porque estamos delegando capacidades en una máquina, y cuán humana es esa máquina y cuán ética es la decisión o qué tipo de criterios se han puesto ahí con transparencia es algo en lo que hay que trabajar con la misma intensidad que en el desarrollo de la tecnología.
Sí, sí. Pues nosotros, bueno, como escuela tech, ¿no? Tenemos obviamente programas que tenemos que actualizar cada edición, pero es que incluso dentro ya de la misma edición salen cosas y cosas y cosas, ¿no? Y no solo en másteres de inteligencia artificial, sino en todos los programas que tenemos, en Customer Experience, cómo está afectando herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial a la experiencia de los clientes, en programas de todo tipo, ¿no? Entonces, realmente sí. Pero fíjate, Ana, que estáis además en un sector que es el de la educación, el acompañamiento, que es crítico, el del aprendizaje, donde hay una demanda enorme de profesionales en capacidades digitales, pero también ponéis el foco y el acento en decir, oye, al final son las personas las que aprenden, desarrollan, despliegan o apagan la tecnología si es que en algún momento es necesario, ¿no? Entonces, esa combinación, digamos, de habilidades digitales y habilidades genuinamente humanas, que difícilmente serán reemplazables por tecnología, para mí es la combinación del éxito, ¿no? Sí, está ahora muy en boca, ¿no?, de todo el tema que has comentado de la automatización de tareas, y esto va a suponer, ¿no?, yo creo que hay también un rechazo en el sentido de que hay muchas tareas que, bueno, se van a automatizar, se están automatizando ya, y que habrá una pérdida de trabajos, ¿no? No sé, ¿cómo ves este cambio? ¿Qué papel deberíamos jugar las personas en este cambio? Y bueno, ¿cómo ves un poco el futuro del trabajo de estas automatizaciones, ¿no?, que van a llegar? Pues para mí es algo parecido a lo que decíamos antes, ¿no?, con esa inteligencia artificial como tecnología, digamos, más potente o más novedosa, ¿no? Y hace muchos años también que los grandes analistas hacen proyecciones de futuro, ¿no? La primera que recuerdo que tenía cierta repercusión fue en el año 2013, o sea, hace 10 años. La Universidad de Oxford hizo un informe en que proyectaba con las tareas entonces conocidas, importante decirlo, a X años vista, en aquel momento la proyección creo que era el 2035, qué porcentaje de las tareas entonces conocidas las harían personas o no las harían personas. Si no recuerdo mal, era el 47% las harían tecnología y el resto las harían personas. Pero claro, hace mucho tiempo ya, fue en el 2013. McKinsey sacó en 2018 otro estudio y después cada cierto tiempo el Foro Económico Mundial también hace sus proyecciones de muchas cosas bastante fundamentadas y en particular también de distribución tareas humano-máquina. Todavía no he visto ninguno en que haya más tareas máquina que humano, siempre estamos en el 50-50, no sé si para no asustarnos. Pero hay una realidad y es que la tecnología en particular va absorbiendo, fagocitando tareas. Y también es importante decir esto, tareas que no puestos de trabajo completos, porque si hacemos una reflexión mínima en cualquier puesto de trabajo, la inmensa mayoría de los que ya ocurren, es muy difícil que una tecnología lo haga al 100% y además que la persona que está recibiendo ese servicio lo prefiera, ¿eh? Ciertas tareas sí se pueden mecanizar e incluso por el cambio en los hábitos de consumo, las personas, los consumidores, prefieren incluso interactuar con una máquina para ciertas tareas. Y ahí me gusta siempre abrir la reflexión también de que la tecnología avanza, que tenemos que incorporar tecnología en lo que hacemos para hacerlo mejor. Yo invito más que a estar, y es comprensible porque esas resistencias son humanas, como decíamos antes, pero ser proactivos. Si hay algo que puedo hacer con tecnología, pues mejor que lo decida yo antes y que me forme, que dé un paso hacia adelante, a que lo decida mi jefe, que lo decida un cliente. Entonces, es como ha ocurrido toda la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejercicio a hacer a diferentes niveles, ¿no? El mundo del trabajo va a cambiar, esas proyecciones, eso, vamos a ver si esos analistas tenían razón o no. También te diré que esas proyecciones... Aparecerán otras cosas nuevas que ni nos imaginamos, igual que Correcto. Hay profesiones ahora que no existían hace 10 años, duda, ¿no? Pues, sin duda. Ahora vemos lo que es un poco más corto plazo, pero seguramente va a cambiar. Sin duda. Y se necesitarán personas para, bueno, a lo mejor con otro tipo de perfiles, ¿no? Y para trabajos nuevos, Ana, que en lo digital es muy claro porque hay una demanda inmensa de capacidades digitales, y eso está muy claro. Y también hay una visión de decir, bueno, es que los trabajos nuevos serán solamente digitales, no, ni mucho menos. Ya hay trabajos muy bien remunerados de entrenador de empatía de robots, por ejemplo, por decir uno de vistoso. Me encanta, entrenador de empatía de robots. Por decir uno vistoso simplemente, es decir, interactuar con una máquina para que la reacción de la máquina pues sea interactúe mejor con otras personas, ¿no? Si nuestros hijos... ¿Es el coach de robots? Coach de robots, el coaching, algo que yo también estoy cerca. Si yo dijera, no, esto es genuinamente humano y nada va a cambiar el papel de un coach, creo que me estaría equivocando. Evidentemente es un trabajo de acompañamiento de una persona, genuinamente humano, pero quizá la tecnología hay cosas que puede hacer para que un coach sea mejor coach. A un coach no le quitará trabajo la tecnología, se lo quitará otro coach que utiliza antes la inteligencia artificial. Cierto. Y digo coach como cualquier otro trabajo. Exacto. Y de hecho, invito a que los que nos escuchen piensen en cualquier tipo de puesto de trabajo hoy día y que hagan un cierto inventario de qué tipo de cosas podrían ser mecanizables o no. Y cuando miran a su alrededor, que luego se miren a sí mismos también y digan, lo que yo hago ahora,
Es decir, dentro de, no sé si el mes que viene, pero dentro de 3, 5, 10 años será lo mismo. Y ahí tenemos dos pistas muy interesantes, que es mirar hacia atrás y decir, lo que yo hacía hace 10 años lo hacía exactamente igual. Y evidentemente esto es muy generalista, porque los trabajos son todos distintos, pero si tenemos la capacidad y la oportunidad y casi el privilegio de estar cerca de un entorno que nos acompañe, de utilizar tecnología, de estar en empresas que nos ayudan a transitar por el camino, de tener acceso a formación, aprendizaje, no desaprovecharlo, porque esto va muy deprisa y lo que hemos de evitar es que alguien, a veces los clientes, decidan que prefieren interactuar con una máquina. Mis hijos, y no pongo este ejemplo en particular frente a cualquier otro sector, ¿no? Pero cuando yo era un niño, los cajeros automáticos en una oficina bancaria empezaban a desplegarse, finales de los 70. Y había una persona que te acompañaba en la oficina a explicarte lo que era un cajero automático y cómo sacabas efectivo, o incluso cómo ponías tu dinero allí y aparecía en la cuenta. Si a mis hijos, décadas después, que lo conocen pero no lo usan, lo hacen desde el móvil, 24/7, sin aparentes comisiones, interactuando con un chatbot, ¿es bueno o es malo? Es su punto de referencia. Cuando ellos utilizan ese servicio no están pensando ni en pérdida de puestos de trabajo, porque como consumidores del servicio tienen un servicio probablemente ágil, barato y adaptado a lo que necesitan. ¿Todo el mundo va a operar con un banco desde el móvil? Por supuesto que no, tenemos necesidades diferentes, pero el punto también es nuestro punto de referencia. Cuando hablamos de transformación y cómo va a cambiar el trabajo, recuerdo en una conferencia que di hace unas semanas con gente joven como tú y como yo, pero un poco más jóvenes, tenían, no sé, 14, 15 años, y les pregunté cómo veían el futuro del trabajo después de una cierta ponerles en contexto. Y fundamentalmente lo veían como oportunidad, porque no están pensando en que van a perder un trabajo, ni tienen una hipoteca a 30 años, y sus puntos de referencia son diferentes. Entonces el cambio seguirá ocurriendo, y esa mirada más de apertura, más infantil, pero no en sentido de ingenuidad, sino de apertura, invito a que lo tengamos con 15, con 25, con 35, con 55, porque esto va a pasar, está ya pasando. Y a la medida que las personas estén receptivas y abiertas a esto, pues vamos un paso por delante, ¿no? Sí, lo que decías tú, conocer las cosas para saber cómo enfrentarte a ellas, ¿no? Al final, yo digo, pues la formación en este caso es fundamental, porque entender qué está pasando, puedo hacer la reflexión, ¿no?, de cómo va a afectar a mí personalmente, a mi empresa, a mis clientes, ¿no? y entenderla para poderla abordar, porque si no es un shock, ¿no?, todo el tiempo. Un shock porque pasa muy deprisa, sí, sí. Genial. Bueno, siempre has defendido que las personas sean el centro de las estrategias, ¿no?, y de las decisiones relevantes que se toman en una organización. ¿Cómo estamos de lejos en este sentido, ¿no?, y cómo podemos avanzar al respecto? Bueno, estamos muy lejos, queda mucho por hacer. Claro, digo esto porque para mí la estrategia son las personas. Claro. Por poner un caso gráfico, incluso una compañía en un sector que sea poco intensivo en el ámbito de personas, que tenga poco, o sea, sus productos, sus servicios se desplieguen fundamentalmente con tener activos y desplegar tecnología, aunque solo tengan 3 personas, tienen que tener a las mejores personas para esas posiciones y tienen que ser capaces de atraerles, de fidelizarles, de cuidarles, porque si no lo hacen, otros lo harán por ellos y se van a ir a otro negocio. La tecnología cada vez es más accesible, cada vez la podrán pagar más empresas, pero las personas no es tan fácil que quieran venir a trabajar contigo. Entonces, que la propia estrategia de la compañía tenga en cuenta a tiempo el factor humano, para mí es fundamental. Parece muy lógico que una empresa de servicios debería estar en su ADN, porque alguien que presta servicios a través de personas, si no hay personas, no hay negocio. Y quizá compañías que no son tan intensivas en mano de obra o en fuerza laboral con base a personas, lo pueden ver con un poco más de distancia. Y cuando digo personas lo digo en sentido amplio, no digo solamente tu equipo, tus colaboradores, digo tus clientes, tus competidores, tus accionistas, es decir, al final siempre hay una persona que es la que compra, que es la que vende, que es la que resuelve, que es la que desarrolla tecnología. Entonces, por muy tecnológico que sea el negocio, que tiene que serlo cada vez más, para atraer, y eso está muy en boga, para atraer ahora a un profesional digital, todo el mundo, no importa el sector, no hay conversación del último año en que no digan estoy sufriendo mucho para encontrar a la persona que necesito, porque hay un déficit de skills altísimo. Y súmale a esto que si luego mi propuesta de valor desde el punto de vista de la empresa no es competitivo,
pues las personas no buscan solamente un trabajo y una remuneración de corto plazo, buscan sitios en los que valga la pena trabajar y pasar la mayor parte de su vida. Conectar además con los valores de la compañía, ¿no? Fundamental. Sin duda. El propósito, por ejemplo, hace muchos años, pues es algo que existe, pero que no está presente en el ámbito empresarial. Y hoy no está, evidentemente no es lo más habitual, pero puedes encontrarte un candidato, una candidata que te pregunta cuál es el propósito de la compañía o cuál es el tuyo como directivo o directiva, por qué trabajas aquí. Y porque hay una relación más igualitaria, no es la empresa a ver si te ficho, sino que la persona, que cada vez está más preparada y tiene más alternativas, tiene que decidir si quiere trabajar allí o no. Y te va a preguntar por los valores. Como si te fuera a hacer la entrevista, ¿no? El candidato a hacer la entrevista. Absolutamente, absolutamente. A ver si decide ir a esa empresa sí, o no, ¿no? Sí, sí, y además yo creo que es sano que lo hagas. Es decir, si tienes alternativas, es bueno proteger tu tiempo y prepararse constantemente para tener más opciones para decidir, ¿eh? Cuando antes hablábamos de esta transformación, pues evidentemente si tu trabajo se basa en tareas muy mecánicas, muy repetitivas, muy mecanizables, tienes menos opciones. Y en la medida, ahora estamos conectados seguramente personas más cercanas al mundo del conocimiento, con lo cual tenemos una cierta ventaja en que nos dedicamos a cosas distintas, pero con más posibilidades de futuro que otras tareas, ¿no? Entonces, sea cual sea el rol que ahora juguemos, realmente trabajar en una empresa o para una empresa que ponga a las personas en el centro de sus decisiones es fundamental, porque si la empresa no te cuida, pues otras empresas cuidarán a esas personas si tienen opciones para hacerlo. Y en mercados quizá más dinámicos, pues eso es evidente, ¿no? Pero no hace falta pensar solamente en Silicon Valley y profesionales súper demandados, ¿eh? En el momento en que el mercado laboral se anima, las personas de repente, ostras, se marchan. Y muchas compañías se lo explican de una manera demasiado simplista, en mi opinión. Es que quizá aquí nuestra compensación no es la adecuada. Y no, simplemente las personas tienen alternativas y si se forman constantemente y se preparan para lo siguiente, un día se van a trabajar. Y cuando se van a trabajar para otra compañía, pues la diferencia para mí está en las personas. Sí. Entonces, tener a las personas apropiadas es clave. Sino que pasa lo mismo con los clientes, ¿no? Si no pones al cliente en el centro de las personas, otra vez, tu persona cliente, ¿no? En el centro de la estrategia, se irá a otro que lo haga mejor, más rápido, con el que conecte mejor. Y esto, Ana, fíjate, las compañías que tienen, las que están orientadas a un cliente, las B2C, lo tienen más claro porque, como dices tú, hace años que lo hacen, en relación a quién es mi cliente potencial, cómo le atraigo, cómo le sirvo y cómo le fidelizo. Entonces, estas compañías están en sectores que si el mismo concepto, sensibilidad, herramientas y foco lo ponen en sus equipos, tienen pues parte del camino hecho, ¿no? Pues a pesar de eso, respondiendo a lo que dices inicialmente, queda mucho por hacer, porque a pesar de que hemos pasado hace poco más de 3 años por un ejercicio colectivo que es la pandemia, que ha sido yo creo que muy aleccionador en ver que cuando el mundo se empara, las cosas siguen funcionando por las personas. La tecnología no nos ayudó a prevenir ni a resolver de manera inmediata una pandemia, pero gracias a la tecnología nos conectamos, seguimos funcionando, desarrollamos no una vacuna, sino varias. La tecnología es fundamental, pero quien sacaba las castañas del fuego eran las personas. Y hay negocios que hoy siguen existiendo después de la pandemia porque sus personas hicieron un plus y esas personas sería interesante preguntarles, pues tiempo después, si realmente están trabajando en un sitio en que les cuidan, les ayudan a hacer mejor su trabajo, les respetan y si quieren jubilarse en esa compañía para siempre. Yo me atrevo a decir, y las estadísticas lo dicen, que la mayoría es no. Hay un gran trabajo por hacer en conectar las necesidades e intereses de las personas con el de la compañía, ¿no? También a raíz de esto viene el tema del liderazgo, ¿no? Al final también impacta, ¿no? Mucho en las personas tener un líder, ¿no? Y cómo se ejerce este liderazgo en esta época un poco totalmente digital, ¿no? Y que deslocalizada con gente, ¿no? ¿Cómo gestionas este liderazgo en las empresas en el momento actual? ¿Cómo lo ves tú, que tienes una visión? Es fundamental. El liderazgo es una de las palancas de cambio, ¿no? Liderazgo entendido como capacidad de influir en otras personas para ir hacia un futuro mejor para todos, ¿no? Porque también la figura del líder no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con influencia positiva. Y es fundamental. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la pandemia, ¿no? En un momento en que nadie tenía experiencia, o muy poquitas personas, en qué supone esto, pues de repente hay personas que dan un paso hacia adelante y que no tienen todas las respuestas, porque es imposible. Nadie era experto en lo que nos ocurrió. Y en cambio ponen en valor una habilidad de las muchas que son cada vez más importantes, que es hacer preguntas a tiempo. El líder no tiene por qué saber todo. Las personas progresamos profesionalmente porque tenemos ciertas capacidades técnicas y no técnicas, nos reconocen por ello, pero podemos llegar a pensarnos que esto es lo que nos hace buenos profesionalmente. Y a lo mejor lo somos, pero trabajamos con otras personas. Y preferimos trabajar con personas de las que aprendamos,
que nos ayuden a conocernos mejor, a crecer, y eso tiene que ver totalmente con liderazgo. Entonces, el líder no es solamente el líder o la líder, la persona que está, entre comillas, arriba, que tiene todo claro y que nos lleva de la mano, sino que es la capacidad de influencia que todos tenemos en nuestros equipos de trabajo. Y esto es determinante. Y eso también está evolucionando porque el mundo cambia y cambia deprisa. Entonces, nuestro propio estilo de liderar también tiene que cambiar. Se entiende muy bien que una empresa, por ejemplo, que está en crisis, necesitará de una serie de habilidades de liderazgo distintas a una startup pequeñita que está arrancando o a una que tiene un éxito espectacular. Pues ocurre lo mismo. Igual que intentamos adaptar ese estilo de liderazgo a un contexto determinado, en esta época necesitamos personas que tengan más preguntas que respuestas, que tengan capacidad de comunicar bien, que sean capaces de generar espacios de confianza donde las personas se atrevan a decir lo que piensan y hacer una pregunta oportuna a tiempo. No hablamos de poder, no hablamos de nadie dice nada hasta que el jefe o la jefa parezca que me da permiso. Hablamos de que en el catálogo, digamos, de habilidades de un líder han sido siempre bastante parecidas, pero hay algunas que toman más protagonismo que otras. No hablamos de mando, no hablamos de jerarquía, hablamos de influencia positiva. Y lo decías tú en la pregunta, hablamos de crear a otros líderes. Las cosas están pasando al mismo tiempo en muchas partes, no se pueden centralizar las decisiones en pocas personas, y eso pasa también porque en las habilidades de liderazgo ayudemos a otras personas también a liderar sus propios contextos. Todos somos líderes, no se asocia a jerarquía, somos líderes de nuestro equipo de trabajo, de nuestro ámbito de influencia, de nuestra familia, donde nos dejan también, pero tenemos esa capacidad de influencia. Y esto a nivel corporativo, la gran palanca de cambio para acompañar a una organización y a sus personas pasa por personas, una vez más, personas a las que nos queremos y que a pesar de que no tengan todas las respuestas, nos dan la confianza de que nos llevan a un sitio mejor. Y no pasa solamente por inspirar, pasa también por darse cuenta a tiempo de que las cosas cambian deprisa, que hay amenazas, que hay urgencias y tenemos que empezar a caminar porque si no otros lo hacen antes que nosotros, ¿no? Sí, sí, que las personas puedan, no sé, me parece difícil ahora abordar todos estos cambios con solo una persona que tome las decisiones, ¿no? Y que diga lo que hay que hacer, porque incluso seguro que él tampoco lo sabe, ¿no? E incluso cuando eso ocurre, en empresas más pequeñas, familiares, pues también habrá un momento en que esa persona pues no estará, porque se jubilará o porque pasará el testimonio a otras personas. Entonces, siempre hay que pensar que lo que tú haces es durante un tiempo. Nada es para siempre, ni la vida, y entonces hay que tener presente también a nivel empresarial que lo que estás haciendo tú es durante un tiempo, intentar aportar valor, pero otras personas a tu alrededor están en el mismo barco y seguirán remando cuando tú no estés. Que sea enriquecedor, ¿no? Además, compartir y poder decir lo que piensas, ¿no? Con total libertad. Es que si no lo hacemos, las personas no quieren trabajar con nosotros. Claro. Y al final es otra vez un tópico, pero fichamos por una empresa y nos vamos por nuestros jefes. Si tratamos mal a las personas, por decirlo claro, las personas no querrán trabajar con nosotros. Entonces, cada vez más las personas están más preparadas y necesitamos tener esa sensibilidad para que prefieran seguir trabajando con nosotros. Y eso también tiene que ver con liderazgo, no solamente con tener una propuesta de valor, un salario digno, no, pasa también porque pasaremos mucho tiempo trabajando si no somos millonarios o tenemos otra manera de sobrevivir, y eso pasa porque el modelo de liderazgo de la compañía haga que sea un sitio en el que valga la pena pasar, repito, la mayor parte de nuestra vida. Sí, es fundamental, y aparte, bueno, también entender que facilitar también el aprendizaje, yo creo, a los equipos es un tema importante y que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que el aprendizaje fluya por la organización, ¿no? Que tengas la sensación de que estés aprendiendo cosas constantemente, ¿no? Porque es que si no es imposible, ¿no? El aprendizaje constante ahora es vital. O sea, es lo que decíamos, el mundo cambia y necesitamos cambiar con el mundo o hacerlo cambiar nosotros y nosotras. Entonces, mi sugerencia es que solo trabajes en sitios en los que tengas la percepción de que aprendas a diario. No solamente que hagas cursos, no solamente cuando haya tiempo estén subvencionados, sino en sitios en que el contexto sea que aprendas de tus compañeros, de tu experiencia, porque es fundamental, porque aprender te lleva a estar preparado para lo que vendrá, el aprendizaje te lleva a la innovación, y también decir que cuando hablamos de aprendizaje hablamos también de desaprendizaje, que también cuando tienes cierta experiencia, cosas que crees tener muy claras, también tienes que tener la apertura de decir, oye, quizá esto ya no me va a servir para el futuro, me ha servido para llegar hasta aquí, pero como mínimo debería cuestionármelo. Con lo cual no solamente aprender a desaprender, ¿no? Sí, a cambiar nosotros mismos y a tener cierta apertura, porque no pasa solo por acumular conocimientos y credenciales, pasa por tener una actitud de aprendizaje constante y de desaprendizaje también. Genial. Bueno, os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del foro para contestarlas al finalizar.
Y ya vamos terminando. Nos escuchan gente de países diversos, ¿no?, que trabajan en empresas de todos los sectores. ¿Qué debería estar en la agenda de todos si queremos seguir siendo relevantes en este futuro cada vez más digitalizado? Y ya terminamos. Muy bien. Pues como decíamos antes, difícil decir algo que pueda ser útil a una mayoría, pero desde mi punto de vista, primero el foco en nosotros mismos. Es decir, el mundo va a cambiar a todo nuestro alrededor. Conviene invertir en nosotros mismos. Yo os diría que ser más conscientes, conocernos cada vez mejor, invertir en aquello en lo que somos buenos, que a veces lo damos por descontado y siempre ponemos el foco en lo que nos falta, pues ser más conscientes de lo que nos sobra e invertir en ello, en aquello que nos ha hecho que nos valoren, que nos fichen, e idealmente también poner o estar alerta en aquellas capacidades menos digitalizables, de un modo si quieres más defensivo, pero no tanto por eso, sino porque la capacidad de sumar valor humano a la tecnología para mí seguirá siendo la clave. Por tanto, el primer tema sería que las personas se conozcan cada vez mejor, inviertan de manera constante en aprender, en tomar decisiones, en cambiar de manera proactiva, porque si no cambiamos nos acaban cambiando. Entonces el primer tema es poner el foco en uno mismo y no estar siempre esperando a que alguien, la empresa, la nueva vacante, el gobierno, quien sea, haga algo, en algo tan crítico como es nuestra carrera profesional. Y luego poniendo el foco en quien tenga capacidad de influencia en grupos de personas, eso pasa por un jefe de equipo, pasa por un responsable de recursos humanos personas o pasa por la administración, pues lo mismo, ser conscientes de que los cambios son cada vez más rápidos y conviene acompañar a todas las personas a entender a tiempo qué es lo que va a hacer y ayudarles, acompañarles, a formarles, ayudarles a tomar decisiones, es decir, los que tenemos responsabilidad en tener trabajo que tiene influencia en las personas, acompañarles en el camino. Porque decíamos al principio, no es un camino fácil, es muy rápido, el cambio es algo que hay que gestionar primero uno mismo, una misma, y ahí tenemos una gran oportunidad, digamos, los que trabajamos, digamos, en el ámbito, digamos, de personas, talento, de acompañar a otros en transitar esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Gracias, Joan. Un muy interesante todo lo que nos has contado y gracias de nuevo por estar con nosotros. Espero que os haya resultado interesante a vosotros también, a todos los que habéis asistido en directo a esta ponencia, y os esperamos en las próximas conferencias y Tech Tips que tendrán lugar a lo largo de estos días. Muchas gracias a todos.